Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas. En este vídeo les voy a mostrar cómo calcular la velocidad media de un trayecto en el que se han recorrido distintos tramos a distintas velocidades. Este cálculo se hace mal con demasiada frecuencia, y en este vídeo veremos cuál es la forma correcta de hacerlo, según de qué datos dispongamos. En este primer caso vamos a imaginar que tenemos varios intervalos iguales. Tres tramos de 200 kilómetros, que se han recorrido corriendo a las velocidades que se indican, a 90, a 120 y a 60 kilómetros por hora. ¿A qué velocidad habremos hecho este trayecto? Como todas las mediciones corresponden a tramos de la misma longitud, todos de 200 kilómetros, es muy tentador pensar en una media aritmética, que es muy fácil de calcular, ya que disponemos en Excel de una función, la función promedio, que nos permite calcularla directamente. Parece que la velocidad media es de 90 kilómetros por hora. Y parece lógico, porque uno de los tramos se hizo a 90, otro a unos 30 kilómetros hora más rápido y otro a unos 30 kilómetros hora más lento. Pero luego veremos que este cálculo es incorrecto, a pesar de que todos los tramos son iguales, de la misma longitud. De hecho, si los tramos fuesen de longitudes distintas, sería igual de tentador e igual de incorrecto calcular la velocidad media como una media ponderada de las velocidades, tomando las distancias como pesos. Esta fórmula calcula esa media ponderada como un cálculo matricial, así que la valido pulsando control mayúsculas y enter. No obstante, si prefieren una formulación convencional, entonces pueden recurrir a una función suma producto, que devuelve el mismo resultado que la anterior. Pero como les decía, este cálculo es tan incorrecto como el que hicimos para los tramos homogéneos en distancia. Esto no es la velocidad media, y se lo voy a demostrar con unas nociones muy elementales de física. Solo necesitamos saber qué significa y cómo se calcula una velocidad. Consideremos un único tramo que se haya recorrido a velocidad constante. Sin entrar en grandes profundidades conceptuales y prescindiendo del cálculo diferencial, la velocidad de un móvil que se desplaza de manera uniforme se puede calcular como el espacio o la distancia recorrida entre el tiempo empleado, es decir, distancia entre tiempo. Esta definición de la velocidad que hemos establecido para un tramo recorrido a velocidad constante nos puede servir también para calcular la velocidad media en un conjunto de tramos. La velocidad será el cociente de la distancia total recorrida entre el tiempo total empleado, porque la velocidad media se considera también una velocidad constante en todo el recorrido. La distancia total será igual a la suma de las distancias de cada tramo, y el tiempo total será igual a la suma de los tiempos empleados en recorrer cada uno de ellos. Pero esos tiempos se pueden calcular a partir de la definición de velocidad, dividiendo la distancia recorrida en cada tramo entre la velocidad constante con la que se circuló por cada uno. Vamos a llevar estos cálculos a nuestra hoja. En estos tres tramos se ha recorrido un total de 600 kilómetros. Dividiendo la distancia de este primer tramo entre la velocidad a la que se recorrió, vemos que se habrán empleado en él 2,22 horas, que son 2 horas y poco más de unos 13 minutos. Copio al resto de tramos. El segundo se recorrió en 1,67 horas, que es lo mismo que 1 hora y 40 minutos. Y el tercero en 3,33 horas, 3 horas y 20 minutos. Y ya estamos en condiciones de calcular el tiempo total que se necesitó para recorrer los tres tramos, con sus 600 kilómetros. Como vemos, fueron 7,22 horas, 7 horas y unos 13 minutos, si prescindimos de los segundos. Entonces, si ya sabemos cuál fue la distancia recorrida y el tiempo empleado, podemos calcular la velocidad media simplemente dividiendo distancia entre tiempo. La velocidad media de este recorrido de tres tramos fue de 83,08 km por hora. ¿Por qué antes nos salió que era 90?
Pues porque la media aritmética no sirve para este cálculo. Vamos a ver por qué. Cuando los tramos son de igual longitud, después veremos qué ocurre si los tramos pueden tener amplitudes diversas, no necesitamos poner un subíndice a la distancia de cada uno. Así que la distancia total, la suma de las distancias, no será otra cosa que la longitud de cada tramo por el número de tramos. Y algo parecido ocurrirá con el cálculo del tiempo total. Será igual a la longitud de un tramo cualquiera, porque todos son iguales, por la suma de las inversas de las velocidades. Incorporando estos totales a la fórmula de cálculo de la velocidad media, vemos que será igual al número de periodos entre la suma de las inversas de las velocidades. Y este cálculo tiene un nombre: media armónica. O sea que nuestro primer cálculo era incorrecto porque hicimos una media aritmética, pero el cálculo de la velocidad media en tramos de igual distancia no es una media aritmética, sino una media armónica. Vamos a corregirlo en la hoja de cálculo. Esta es la suma de los inversos de las velocidades, que tendrá carácter matricial. Como les expliqué, esto será el denominador. El numerador será el número de elementos. Una función contar bastará para contarlos. Valido matricialmente y comprobamos que ahora sí la velocidad es calculada correctamente, 83,08 km por hora. Es verdad que hay un modo más directo de conseguir este resultado, utilizando la función nativa media armo, que calcula la media armónica como el recíproco de la media aritmética de los recíprocos, que es lo que efectivamente es la media armónica. ¿Y cómo se haría si los tramos no fuesen homogéneos en su longitud? Obviamente ya sabemos cómo no se debe hacer. Vamos a ver ahora cómo se debe hacer el cálculo correctamente. Cuando los tramos son de distinta longitud, no podemos aprovechar la simplificación que derivaba de la igualdad de las longitudes y que acababa simplificando la expresión final de la velocidad media. Pero tampoco necesitamos hacer ningún cálculo distinto de los que antes les expliqué. Basta con incorporarlos directamente a nuestra fórmula. No tiene dificultad en Excel. Dividimos la distancia total, que es la suma de las distancias, entre el tiempo total, que es la suma de los tiempos empleados en cada tramo y que se calculan dividiendo la longitud de cada uno entre el tiempo empleado en recorrerlo. Esta fórmula es matricial, así que se debe validar pulsando control mayúsculas y enter. Como vemos, nos ofrece el mismo resultado correcto que la media armónica, porque de momento todos los tramos son de la misma longitud. Pero podemos comprobar que si las distancias recorridas en cada tramo fuesen distintas, la velocidad media seguiría calculándose bien con esta fórmula. Pueden estar seguros porque esta cifra coincide con esta, con la resultante del cálculo tramo a tramo. Pero voy a mostrarles una forma alternativa de hacer este cálculo sin recurrir a una formulación matricial. Si en vez de recurrir a una función suma recurrimos a la función suma producto, entonces la validación de la fórmula podrá ser ordinaria. Lo vemos. Ahora ya saben calcular la velocidad media sin caer en la trampa de la media aritmética o siquiera de la media ponderada de las velocidades. Huelga decir que nuestro cálculo es directo, que no depende de estas celdas auxiliares que solo he dispuesto para demostrar la corrección de estos cálculos y la incorrección del que se apoyaba en una media aritmética o en una media ponderada. Pero tengan en cuenta este importante detalle. Las medias aritmética y ponderada fallan en este caso porque estamos suponiendo que las distancias son iguales o que si no lo son, las utilizamos como factor de ponderación. Y esto es incorrecto. En estos casos no se puede usar ni la media aritmética ni la media ponderada. Pero estos promedios sí serían correctos si lo que fuese constante es la duración temporal de cada tramo, o si es precisamente esa duración lo que se utiliza como factor de ponderación. En ese caso, los cálculos correctos sí serían precisamente la media aritmética o la ponderada, respectivamente, cuando esos tiempos fuesen siempre los mismos o cuando fuesen distintos. Vamos a comprobarlo. Aquí tenemos unos datos similares a los anteriores.
3 tramos recorridos a distinta velocidad. Pero ahora los tramos no son de igual distancia, sino que fueron recorridos en el mismo tiempo. Ahora sabemos la velocidad a la que se recorrió cada tramo y cuánto tiempo se empleó en cada uno, pero no sabemos la distancia. Podemos calcularla multiplicando las dos magnitudes anteriores. A partir de estas distancias parciales podemos calcular la distancia total. Y lo mismo con el tiempo. Este sería el tiempo total. Así que la velocidad media se calculará comparando la distancia total con el tiempo total. En este caso es de 90 km por hora, y si se fijan, esa es precisamente la media aritmética de las velocidades. La media aritmética nos ofrece el resultado correcto en este caso, cuando la duración de cada tramo es la misma. Ojo, la duración, no la longitud. Si no lo fuese, entonces lo pertinente sería una media ponderada. Esta expresión es matricial, así que la valido pulsando control mayúscula y enter. Si prefieren una formulación convencional, no matricial, entonces pueden recurrir a la función suma producto. Y ahora sí que pueden lanzarse a calcular velocidades medias sin miedo a equivocarse. Dispongan de la información de la que dispongan. Si tienen velocidades parciales y distancias parciales, una media armónica si las distancias son homogéneas, o su análoga para distancias heterogéneas. Si tienen velocidades parciales y duraciones o tiempos parciales, entonces una media aritmética si las duraciones son homogéneas, o su análoga, la media ponderada, cuando las duraciones sean heterogéneas. Estos cálculos ya no se les resistirán ni les harán dudar. Si les ha gustado este vídeo pueden darle un like. El botón me gusta es un gesto que a ustedes no les costará nada, pero que a los creadores de contenido nos da una información muy valiosa. Están invitados a suscribirse a este canal y a activar las notificaciones para estar puntualmente informados cuando publiquemos nuevos vídeos y por supuesto también pueden dejar sus comentarios con sus dudas, con sus sugerencias o con sus opiniones. Si quieren también pueden seguirnos en redes sociales. Y para ayudarnos económicamente a financiar la elaboración de nuestros tutoriales, cosa que ya les agradezco de antemano, pueden convertirse en miembros del canal y así accederán también a algunos contenidos exclusivos. O también hacernos llegar un donativo de la cantidad que consideren oportuna o mostrarnos su agradecimiento mediante el botón Thanks. Cualquier ayuda será francamente bienvenida. Yo espero contar con ustedes muy pronto con un nuevo vídeo con nuevas enseñanzas. Hasta entonces, muchas gracias.